Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes y sean bienvenidos una vez más en una nueva semana, en este 19 de junio a Criterios. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en este inicio de semana para poder conversar de esos temas de los cuales se siguieron hablando en los últimos días. Como ustedes saben, parece haber una disputa por ver quién tiene la verdad entre la UCA y la economista Julia Evelyn Martínez, es decir, realmente, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién va a ser capaz de sostenerla hasta el final? Y vamos a seguir analizando las diferentes fórmulas presidenciales y como tal, si alguna de ellas es capaz de hacerle frente a la candidatura del presidente Nayib Bukele. Eso y más, nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del coronel José Antonio Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, coronel. Encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, Fernando. Siempre es un placer acompañarte acá en el programa de Criterios con tu selecta audiencia. Y pues vamos a tocar los temas que siempre están de moda en El Salvador, esos temas políticos que mantienen viva a esta nación. Desde luego, coronel, le agradecemos también por haber aceptado nuestra invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia con respecto a ese primer punto que ha sido sumamente polémico. Para muchos, la UCA tenía plena razón en decirle a la doctora Julia Evelyn Martínez que, mire, o deja de emitir sus opiniones políticas o renuncia a la UCA. Para muchos dice, es que ella está revelando información que le confiaron y que era sumamente confidencial. Pero eso por un lado. Por la otra parte se menciona, mire, pero es que si la UCA es defensora de la libertad de expresión, ¿por qué no permite que Julia Evelyn se siga expresando como hasta ahora lo ha hecho? Y hay otro sector que menciona, mire, pero si la UCA siempre se ha metido en política, ¿por qué es el cambio ahora? Entonces, ¿quién puede tener la verdad y cuál es el meollo del asunto? Por favor, coronel. Bien, primeramente solidarizarme con Julia Evelyn en cuanto a que en nuestro país se debe respetar la libertad de expresión y que algo que nos costó mucho durante el conflicto armado fue mantener primeramente vigente el Estado democrático y segundo, dentro de ello, uno de los puntales del Estado, de todo Estado democrático es la libertad de expresión. Yo creo que en alguna forma la información que la ex catedrática de la UCA brindó, pues la verdad que no era para asombrarse. O sea, ¿no lo venían diciendo otros analistas políticos de que ya habían alianzas de la oposición, de que se estaban reuniendo? ¿Cuál fue el delito? Si llegamos, para llegar al punto, si hubieron reuniones o no en la UCA, que era con el tema de buscar una candidatura de oposición, bueno, los foros de las universidades no están vedados para que haya algún tipo de estudios que tengan que ver con darle solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. Pero también, si revisamos el comportamiento de la historia en relación a la UCA, hay mucha tela que cortar. Y siempre hay algo que me caracteriza a mí, y soy puntual en decir la verdad, en destacar los hechos que han sido historia. Por ejemplo, adelante. En la UCA se desarrolló parte de la planificación del golpe de Estado de 1979. En la UCA también... Y que estamos hablando de un golpe de Estado, no estamos hablando de reuniones de una alianza de oposición. No, eso era mucho más grande. Exactamente. Sí, y de boca de los hombres que estuvieron metidos en el golpe de Estado dicen, no, es que la planificación se dio también, dice, dentro de la UCA. Es que en la UCA se escribe una de las 3 proclamas que
que sacó la Fuerza Armada. La proclama de la Fuerza Armada fue redactada en la UCA. Bueno, uno de los 5 miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno que surgió posterior al golpe de Estado era el rector de la UCA, el doctor Román Mayorga Quirós. Entonces, también ya en el conflicto armado algunas organizaciones tuvieron alguna participación o se les facilitaron que ahí se dieran al conocimiento pues, de lo que venía del proceso revolucionario. Pero hay algo que me llama a mí la atención y que nunca ha sido desmentido por la UCA. ¿El qué? La UCA, en el libro de José Luis Merino, el comandante José Luis Merino, en su libro, dice que la planificación de la ofensiva de 1989 se da en la UCA. 2 páginas de ese libro están dedicadas a escribir esa parte y la UCA nunca lo ha rechazado. Ahora, ya llegando a lo que tiene que ver con que si hubieron reuniones de organismos de sociedad civil y partidos políticos para la búsqueda del consenso de una candidatura única para poder enfrentar en las elecciones al presidente de la República, yo no le veo ningún problema en que se hayan dado. Si el problema es negar los hechos, el problema es coartar la libertad de expresión que tiene toda persona. Yo creo que es por eso que con Julia Evelyn se han solidarizado muchas personas en este momento. Yo lo hago también en el sentido de acá nosotros no debemos de tener nunca miedo de hablar con la verdad, y esa es una característica que hay personas que las tienen y que hay que apoyarlas. Julia Evelyn mencionaba en un programa que tuvimos la semana pasada que ella lo que estaba defendiendo también era la credibilidad del periódico digital El Faro. ¿Por qué? Porque en principio fueron ellos los que establecieron que en efecto las investigaciones arrojaban una alianza de la oposición y que incluso el mismo presidente Nayib Bukele decía, miren, El Faro, si El Faro lo dice, entonces lo que El Faro está diciendo es cierto. Pero que de repente venga la oposición a decir, no, miren, nosotros no hemos tenido ninguna reunión, nosotros nos lavamos las manos. Era lo que ella estaba defendiendo. El Faro sí dice la verdad sobre esas alianzas. Y mencionaba, si el padre Andreu Oliva sabía que eso era cierto, ¿por qué la tendencia a negarse? ¿En qué le afectaba a la UCA? Yo creo que a la UCA no le iba a afectar en lo mínimo de que se estuviese discutiendo con organismos de sociedad civil, con partidos políticos, la búsqueda del consenso de una candidatura para fórmula presidencial. Quizá lo que más le ha hecho daño es esta situación que se vino a generar en tanto a que se conoce que la presionaron a la ex catedrática de la UCA para que renuncie y que en un momento determinado eso sí le viene... Le hizo más daño intentar llamar a la reunión y le viene a causar mucho más daño. Es decir, entonces la UCA acá podemos establecer que está cambiando sus principios de verdad, sus principios de libertad, de expresión, que históricamente habían sido los pilares de su funcionamiento y su doctrina. Bueno, habría que ver quizá la razón por la cual no le interesaba a la UCA que saliera que dentro de sus instalaciones habían habido reuniones. Yo no estoy afirmando que las hubo. Yo estoy haciendo referencia también a la versión que sacó el Faro.net, que fue el primero en anunciar que se venía una fórmula presidencial y que esta fórmula iba a estar integrada por Luis Parada y Celia Medrano. Ya los nombres fueron filtrados, sí, pero que las reuniones habían sido en la UCA. Bueno, yo creo que en eso no hay problema. Yo pienso que en la mayoría de casos lo que debe buscarse es esa búsqueda de la verdad, el conocimiento. Si hay necesidad de que las academias, las universidades, los foros, los centros de estudio se involucren tratando de encontrarle un mayor abolengo democrático a nuestro país, eso es bueno. Y pues en este caso habrá que ver qué es lo que ha pasado. También llama la atención de que ahora sí se reconoció que la información que daba el Faro.net es cierta. Cuando no conviene, se ha dicho que lo que el Faro publica no es verdad y que prácticamente es un periódico que no goza de credibilidad, cuando en la mayoría de casos y de publicaciones que ha hecho el Faro, acertadamente, ha sido cierto.
Desde luego. Y sigamos con este análisis, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que continuando con ese análisis que comienza sobre las alianzas que primeramente el Faro publica respecto a la oposición, que posteriormente la economista Julia Evelyn Martínez dice que parte de esas reuniones de la alianza se llevaron dentro de la UCA, al final nos tenemos que trasladar a el punto por el cual se estaban reuniendo, no importa en dónde. Pero finalmente comenzaron a sacar diferentes fórmulas presidenciales para tratar de hacerle frente a la candidatura del presidente Nayib Bukele. Entonces la gente también quiere saber, ¿alguna de estas fórmulas es lo suficientemente fuerte y está capacitada o tiene lo que se necesita para enfrentar al presidente? Por favor, coronel. Bueno, yo creo que los partidos políticos han sufrido un desgaste fruto del ataque constante y permanente que han tenido durante estos 4 años de administración, en relación también a lo que los partidos hicieron durante sus administraciones anteriores. ¿Un desgaste adicional a lo que ellos ya traían? No, un desgaste precisamente por eso que ya traían. Ok. Sumado a ello, lo que viene prácticamente deja debilitado a los partidos políticos de manera tal que no pudiesen emerger para presentar una fórmula presidencial, porque podían ser objeto de ataques directos, y entonces ellos deciden hacerse a un lado y dejar que sean las organizaciones de sociedad civil las que escogitaran un candidato y que posteriormente se presenta a los partidos políticos y que ellos le puedan dar su apoyo. Esto es lo que nosotros vimos en el surgimiento de las primeras apariciones de candidaturas que fueron surgiendo, que fueron conociéndose. Entiendo que la primera fue la del FMLN, ¿no? El chino, llamado así, sí, ¿verdad? El Chino Flores, había anunciado con muchísima anticipación que él iba a ser, o que él iba a lanzarse como candidato a la presidencia de la República. Él, digamos que fue la primera. Luego venía sin estar o sin contar con el apoyo de organizaciones de sociedad civil. Luego vimos el otro fruto, que era del esfuerzo ya de organizaciones más partidos políticos buscando un consenso, y tuvimos la segunda fórmula presidencial, que es la que fue anunciada. Ahora, analizando esas 3 primeras fórmulas, porque se ha especificado de que otros partidos van a salir otras en los próximos días, como primera fórmula, Josué Chino Flores, tiene el suficiente apoyo, siquiera, de su partido o de las bases de su partido para estas próximas elecciones. ¿Es un candidato idóneo para representar al FMLN? Bueno, yo creo que conforme hemos visto el surgimiento de algunas encuestas, creo que las encuestas más recientes son la de la Universidad Francisco Gavidia, y también hay una encuesta que llama mucho la atención, que es Ciesca. Prácticamente creo que la candidatura de Flores
no ha levantado las expectativas que a lo mejor se tenían proyectadas. Esto hay que verlo así. El FMLN en este momento es un partido que está partido, está dividido en dos fracciones. Una que probablemente esté alineada al gobierno, donde haya algún sector o interés que no permite que se consolide el otro, y la otra parte que es la candidatura en la cual se van buscando que salgan diputados que sí son contra el gobierno y que los hemos visto en la Asamblea Legislativa. Yo creo que quizá el artículo más importante que se puede ver, del cual se puede dar lectura, es el que hace Eugenio Chicas, donde recomienda de que el FMLN no debería de participar en las elecciones presidenciales. ¿Y usted comparte la idea de que no debe presentar, que se debe retirar? Bueno, yo primero que no soy parte del FMLN. No, sí, desde luego. Nunca lo voy a hacer, desde luego, por supuesto. Creo de que es una opinión que no podría dar yo, en el sentido de que es algo muy interno, que ellos van a tener que determinar si participan o no participan. Sí creo que al momento la candidatura que ha surgido, y con los números de las encuestas, donde hemos visto desde el 2% de aprobación, 4% de aprobación, creo que no son los números suficientemente gratos como para participar en una carrera presidencial donde el presidente de la República todavía aparece con amplios márgenes de aceptación. Ok, entonces, dejando de lado la candidatura de Josué Flores, ¿qué pasa la candidatura integrada por Celia Medrano? Que en principio se dice, mire, pero ella sí era una primera opción dentro de la misma sociedad civil, aunque muchos dicen, hay que recordar que ella parte de la división de esa misma alianza. ¿Podría ser ella, junto a su compañero, una mejor fórmula de la que está presentando el FMLN? Bien, quizás retomando las palabras de Evelyn Martínez, decir, bueno, dice, surgió esta fórmula. Hay que decir la valentía que han tenido para aparecer en una situación en la cual se está nadando contracorriente. Si a ello le sumamos la reorganización territorial de municipios, pues creo que la situación no va a ser tan fácil. Pero sin embargo, también hay que ver. Yo creo que la fórmula que surgió del candidato Luis Parada y Celia Medrano tuvo una situación que les afectó a ellos para poder crecer desde inicio. Y es que el bloque de la sociedad civil desconoció a la organización que los estaba presentando, de Sumar, que era la más pequeña de todas, de acuerdo a lo que ellos manifiestan, y al no tener ese apoyo de las otras 4 o 5 organizaciones de sociedad civil, desconocer la candidatura de ellos, porque no surgió del consenso de ellos para presentarlo, entonces prácticamente quedan huérfanos en su salida, y eso pues ha resentido en el sentido de que la fórmula no pudo despegar desde un inicio. Va a tener que ver con la creatividad, con la connotación política que pueda desarrollar la fórmula, para ver si despliega o no despliega, porque en realidad lo que le conviene a la oposición es presentar una sola fórmula. Eso era quizá el objetivo que las organizaciones de la sociedad civil buscaban junto a los partidos que desde el principio políticos, se sabía. presentar una sola fórmula que es la que pueda competir. Si se hace en una sola fórmula, la encuesta de Ciesca, por ejemplo, la encuesta dice que el margen de aceptación de los otros candidatos, sumándolos, está muy cercano al 48%, y que la cantidad de la que dispone, ¿cómo se llama?, el presidente de la República, no es tan amplia como se ve en otras encuestas. Y esto ante un universo que es casi de 70,000 personas que votaron en esa encuesta, donde el muestreo es bastante amplio. Sí. Entonces va a depender de algunos factores que tengan que darse en estos días, y creo de que en la medida que surjan más candidaturas presidenciales,
si no gozan todavía de esa aceptación que siempre ha dado el pueblo a una fórmula, creo de que el camino que se va es a que el presidente de la República, si participa dentro de las próximas elecciones, estaría derrotándolos. Ahora, trasladémonos a la candidatura más novedosa en los últimos días, que es la del empresario Joel Sánchez. En este caso se dice que sociedad civil y los partidos que en un principio estaban en la alianza sí están apoyando y es la candidatura oficial. Digamos, en este caso sí puede tener una mayor fuerza que las otras dos candidaturas para hacerle frente al presidente. Bueno, habría que ver ya cuando el candidato presidencial se muestre ante los medios, conocer, ya sabemos de entrada que no tiene trayectoria política, ya sabemos de entrada que no es político tampoco. Entonces, habría que ver si esta persona tiene el bagaje político, académico, cultural, para poder hacerle frente a la candidatura y si el equipo de campaña le prepara un buen plan de gobierno que pueda presentar para ver si logra hacer el clic con el ciudadano. Por de pronto la aparición fue muy fugaz, la intervención es muy corta y prácticamente no hubo acceso a los medios de prensa para poder hacerle cuestionamientos del porqué de su candidatura, qué proyección tiene hasta este momento y ver si esa fórmula que se está buscando, porque todavía solamente se presentó al candidato presidencial, no a la fórmula presidencial. Falta todavía el candidato a la vicepresidencia de la República y ver si aún así se logra despegar. Yo creo de que debe existir o debió haber existido algún perfil que es el que el bloque de la sociedad civil estaba buscando para escoger a un candidato. Lo que sí creo yo de que no se debió obviar en ningún momento es que este candidato tiene que ser popular, porque va a enfrentar a un candidato presidencial que es ampliamente popular y que sabe utilizar las redes sociales, los medios de comunicación y postea su imagen tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ese es el reto que tiene que hacerse. Y es que realmente el presidente de la República, Nayib Bukele, debe confiarse o no. Bueno, eso tras la pausa comercial. No nos cambie, volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es que tal cual como cerramos el bloque anterior, se ha mencionado de que el presidente tiene que preocuparse por estas candidaturas que han surgido. No tiene que prestarle atención o no importa la condición, el presidente no debe confiarse a pesar de tener más del 90% de aprobación. Por favor, coronel. Bueno, primero no sabemos si el presidente de la República finalmente se va a inscribir como candidato a la presidencia de la República. ¿Puede haber una posibilidad de que él dé un paso atrás? Yo creo que sí. O sea, yo creo que él saldría mejor de los primeros 5 años de gobierno si se hace a un lado y permite que sea otra persona la que vaya a correr la candidatura presidencial para que no exista ese cuestionamiento de la constitucionalidad o inconstitucionalidad si él se reelige y si gana la presidencia de la República. En este momento tenemos a un presidente constitucional que ha sido electo bajo las normas, bajo las reglas de la Constitución de la República. Luego, a raíz de algunas interpretaciones jurídicas a la Constitución, a raíz de que se ha encontrado algún artículo que estaba escondido, se ha dicho de que la candidatura del presidente de la República puede ser viable.
Yo en lo particular considero que la Constitución de la República le prohíbe al presidente de la República reelegirse, sea bajo la arista que se vea. O sea, la Constitución de la República en 5 artículos es bien tácita en cuanto a que la reelección presidencial está prohibida en nuestro país. Comparte la idea del vicepresidente Félix Ulloa al decir que Nayib Bukele no va por una reelección, sino que va por un segundo mandato. Eso es un juego de palabras, simplemente. O sea, si va a un segundo mandato, pero para que vaya a un segundo mandato, primero tiene que ir a la reelección. De lo contrario, si no hay reelección, no hay segundo mandato. Por lo tanto, aquí podemos ver que, si bien es cierto que el juego de palabras permite hacerlo ver, tanto el vicepresidente de la República, mucho tiempo atrás, él decía que la Constitución de la República no permite a un ciudadano la reelección. El mismo señor presidente de la República, Nayib Bukele, lo dijo ante cámaras de televisión, donde decía que un candidato puede reelegirse cuantas veces quiera, pero no de forma inmediata, para que ese poder no sea utilizado por él. Entonces, sí creo de que habría, y no tendría ningún problema después el presidente de la República de postularse en un segundo mandato, ya regresando bajo los parámetros que Sala de lo Constitucional expresó que debe de permitírsele a una persona para que pueda intentar volver a candidatearse como presidente de la República. Usted mencionaba una palabra que es clave en política, y es que no se puede dejar de lado el poder. Y hablando de poder, nosotros también nos tenemos que trasladar hacia las últimas reformas hechas en la Asamblea Legislativa, que también por mandato del presidente Nayib Bukele. Entonces, con respecto al poder, muchísimo se ha hablado si, en principio, la reducción de diputados y la eliminación de los residuos permite una mayor concentración del poder o simplemente un mayor esfuerzo de todos los partidos políticos para buscar a los mejores candidatos y candidatas. ¿Comparte la opinión, coronel? Mira, yo creo que sí había que replantearse la idea de poder meternos en el tema de la distribución política administrativa de El Salvador. Lo que yo creo que no estoy de acuerdo y no es consecuente en este momento es el tiempo en que se hace. Se está haciendo a 8 meses de una justa electoral. Se está cambiando las reglas del juego para ciudadanos que ya habían optado presentarse como candidatos a diputados, candidatos y en especial a los alcaldes y sus consejos municipales, y que ya iban por, citemos un ejemplo, el municipio de Olocuilta, y que ahora ya no puede correr por el municipio de Olocuilta, sino que va a tener que ver en dónde quedó dentro de la nueva redistribución. Ahora, yo creo que hacer este cambio a 8 meses de la elección, ¿bajo qué criterios? Creo que no era lo mejor, lo más adecuado. Yo creo que lo conveniente hubiese sido que pasadas las elecciones presidenciales se hubiera sometido a un estudio técnico para valorar cómo cambiar la forma de cómo estaban distribuidos los municipios en nuestro país, pero no antes de la elección. ¿Por qué? Porque antes de la elección viene en este momento a conculcar derechos constitucionales que tenían los ciudadanos. Porque los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos. Y ese es un derecho que está dentro de la Constitución de la República. Si lo vemos desde esa premisa, de esa arista, entonces muy probablemente esta propuesta que se ha lanzado pudiese tener rasgos de inconstitucionalidad, en el sentido que está conculcando derechos que tienen los ciudadanos de elegir y ser electos, y sobre todo porque está cambiándose las reglas del juego a 8 meses. Por eso es que ya existía una sentencia de Sala de lo Constitucional anterior en la cual se había establecido que un año antes de las elecciones no podían haber cambios en las reglas de juego. Y que por eso la oposición estaba en contra de la derogación del artículo 291, inciso A del Código Electoral. Es correcto. Por esa razón, porque venir a cambiar las reglas del juego a 8 meses
quién participó de ese estudio. Eso crea caos en los diferentes partidos políticos de oposición. Crea problemas, en tanto que ya existían candidatos a las alcaldías y consejos municipales que iban a disputarse. ¿Qué quiere decir? Que un candidato que estaba buscando buscar ganar la elección en San José Villanueva, pues ya no lo puede hacer en San José Villanueva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se le está violando derechos constitucionales y que prácticamente a 8 meses de las elecciones no podría cambiarse las reglas del juego, sobre todo porque nadie sabe bajo qué parámetros se estudió hacer estos cambios. O sea, puede ser que sean necesarios, yo creo que sí, que es necesario hacerlo para valorar, pero esto tiene que ver con el tema de que las alcaldías antes recibían FODES y dejaron de recibirlo. No obstante, la promesa era de no quitar el FODES, sino de incrementarlo, pero al final se eliminó el FODES. Bueno, y se está diciendo que el objetivo que tiene que ver con que haya una reducción del gasto presupuestario y que con eso nos vamos a ahorrar $200 millones al desaparecer una gran cantidad de municipios. Yo creo que si se piensa bajo ese criterio de que nos podemos ahorrar una gran cantidad de dinero, nos pudiésemos haber ahorrado muchísimo más si no hubiésemos gastado $400 millones en Bitcoin, por ejemplo. Claro. Y ahora los municipios estarían vigentes, los ciudadanos pudieran elegir y ser electos y no tendríamos este problema que crea un cisma dentro del sistema electoral a pocos meses ya de las elecciones en sí. Con la modificación de las reglas del juego político, del juego electoral, mencionaba en su momento la diputada Rivas de la bancada CIAM que esta modificación o esta derogación del artículo 291 permitiría una mayor garantización del derecho al sufragio a la ciudadanía salvadoreña. ¿Comparte la idea de que ya se estaba vulnerando o no? No, porque de hecho, si van a participar 262 municipios, ya tenían garantizado el derecho al sufragio. De hecho, no es lo mismo, porque en un momento determinado se está cambiando prácticamente la identidad cultural, se está cambiando la historia. Ya no va a decir, ¿y tú en qué municipio naciste? Yo nací en San Salvador Norte. ¿Y eso qué es? Desde luego. Claro. Y ahora, hablando de los municipios, hay que darle su respectivo análisis, pero tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos entonces con el análisis de las municipalidades, de la reducción de municipios, para el cual la misma oposición tiene la narrativa de que es para una mayor concentración de poder, porque es más fácil controlar 44 y fiscalizar 44 que 262. En comparativa con el oficialismo, que menciona que esto permitiría una mayor gobernabilidad y no solo eso, sino llevar más proyectos, llevar más desarrollo y sobre todo un ahorro de $250 millones que permitirá hacer mayores y mejores proyectos. Su visión y su criterio, por favor, coronel. Bueno, ya lo había dicho yo de que la reducción, si el tema que se buscaba era, y la razón por la cual se está ejecutando esta reducción de municipios es fundamentada en que esto va a permitir un ahorro al Estado. Primero, el gobierno central
no le estaba dando FODES a las alcaldías. Segundo, las alcaldías tienen autonomía como para poder administrarse, y es el mismo pueblo el que pagaba en cada municipio los impuestos municipales, y de allí surgen los pagos respectivos. Y tercero, también si analizamos que esta propuesta tenía que ver con que se reduzca la cantidad de diputados y que esto va a traer un ahorro al país, habría que ver si se mantiene el mismo presupuesto para la Asamblea Legislativa. Pero cuando nosotros ya observamos las promesas que fueron dadas, por ejemplo, se prometió que se iban a bajar un montón de agregados al salario del diputado, y no se hizo. Por el contrario, el diputado de la bancada o de las asambleas legislativas anteriores tenía un presupuesto de $12,000. Y hoy, en esta bancada, en lugar de bajar ese salario, de ese presupuesto de $12,000, se incrementó a $14,000. Por lo tanto, ese argumento de que tiene que ver con que para que se reduzca, hubiese sido bueno que hubiera venido acompañado ya de una vez en el decreto que también se iba a reducir el presupuesto de la Asamblea Legislativa, lo cual no lo hemos visto. Es decir, el argumento de la austeridad aquí no es válido. No aplica. Ok, entonces, como nosotros aquí nos encanta comparar esos criterios, esos análisis, uno de nuestros analistas recurrentes estaba comentando es que, mire, cambiarle el nombre o reducir las municipalidades no va a llevar mayor desarrollo a un ex municipio que históricamente nunca ha tenido mayores servicios, nunca ha tenido buenas calles, el alumbrado eléctrico no ha sido prioridad. Entonces, él mencionaba qué es lo que le garantiza que ahora, al ser un gran municipio, ahora sí se van a hacer esos proyectos que históricamente habían sido abandonados. Coronel. Ya, con la administración de cada alcaldía de su municipio, le era muy difícil cubrir las necesidades de la población, de calles, de mantenimiento, de eficiencia en la recolección de los desechos. Ahora, no creo de que el alcalde que va a ser electo por un municipio principal y otros que tienen menos peso, va a poder llegar a los municipios. No, yo creo que no. Esto lo que va a derivar es que va a haber más pobreza en los municipios. ¿Va a incrementar la pobreza? Sí, claro que sí, porque no se va a poder hacer obras principales en todos los municipios. La dirección de obras municipales, el hecho que sean 44 municipios lo que va a existir, no quiere decir que va a poder responder a las necesidades que tienen las 262 distritos. No lo va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque es imposible alcanzar las necesidades, no lo lograban los alcaldes. Y no es que el presupuesto que se gastaba en cada alcaldía era extremadamente oneroso y que esto es la razón por la cual cada municipio no podía tener mayor desarrollo. No, yo creo que algunas cosas era necesario hacerlas. Por ejemplo, el FODES no fue creado para pagar planillas. El FODES fue creado para llevar desarrollo a cada municipio. Cuando se va desnaturalizando la razón de la existencia de las leyes, de las instituciones, de organismos, ahí es donde se va desnaturalizando y se va perdiendo la razón del ser. Pero sí había que probablemente incrementar el FODES bajo ciertas reglas o nuevas reglas para que en el futuro no se tuviese este problema. En campaña electoral se había dicho que el FODES se iba a incrementar y que iba a pasar hasta alcanzar 10. La verdad es que se redujo y al final se termina no entregando a las municipalidades. Yo creo que todo lo que tiene que ver al final con la administración de los recursos del Estado tuviese quizá una mayor aceptación en la medida que hubiese mayor transparencia por parte del gobierno, sí, en el sentido de que las instituciones puedan dar información, que no exista ese argumento de que hasta dentro de 7 años existe un plazo para poder entregar información y que esto se está vedando en estos 7 años.
Todas esas cosas son las que al final yo creo que la ciudadanía es la que va a valorar. Sí. El día de las elecciones va a valorar si está de acuerdo con que se le elimine su municipio. Es el ciudadano el que va a votar y el que va a ir con su voto a castigar o a premiar la decisión que fue tomada. Pero a mi punto de ver, yo creo de que esa es una decisión que tuvo que habérsele consultado al pueblo. O sea, ya en el pasado, aquellos que fueron señalados como los mismos de siempre, tomaron la decisión de dolarizar el país. ¿A quién le consultaron? A nadie. Y ahora el estilo de gobernar es, reduzcamos los municipios. ¿Y le consultaron al pueblo? No, tampoco. No puede decir que está contento el pueblo tampoco, o que está enteramente de acuerdo. No, en el país lo que hay es mucha pobreza, muchas limitaciones, incluso una encuesta hablaba ya de que en algunos lugares solamente se están comiendo 2 tiempos de comida. La situación económica para el ciudadano es precaria y yo creo de que si hay algo que despierta al cerebro para votar es el estómago. Bueno, entonces continuemos con ese análisis tras la pausa comercial. Ya volvemos con criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Recientemente, la revista digital Factum ha establecido que la reducción de municipios podría establecer una mayor burocracia, porque las comunidades ya no van a poder recurrir directamente a la alcaldía, sino que tienen que recurrir al administrador o el director del distrito. El director del distrito tiene que decírselo al alcalde y el alcalde tiene que pasar el plan a la Dirección de Obras Municipales DOM. Entonces, el criterio es: ¿realmente va a incrementar la burocracia para llevar proyectos hacia las comunidades, coronel? Bueno, yo creo que sí, efectivamente va a ser más difícil que todas las necesidades de la población puedan solventarse. Yo creo que sí, efectivamente, esto, tal vez si no lo vemos tanto así como una burocracia, pero efectivamente, para que un distrito funcione, imaginemos, pongamos como ejemplo el distrito de San Martín. Para que ese distrito funcione con todo lo que debe funcionar, prácticamente le hace necesario que tenga una cantidad de personal que el tiempo nos va a dar la razón en cuanto a que va a ir creciendo la cantidad de personal y que probablemente aquel supuesto de que esto era para reducir presupuesto a gastar por parte de la alcaldía, yo creo que al final no se va a dar. Por otra parte, sí, las necesidades de la población van a tener un poco de mayor burocracia, en el sentido que antes era directo con su alcalde, quien podían hablar. Hoy no, hoy tienen que hablar con el distrito y este distrito hacer llegar la petición a la alcaldía a la cual corresponde y allá va a ver si le dan respuesta o no. Yo sí creo de que en materia de evaluación de los distritos y la forma como se ha concebido, va a traer mayor pobreza para los municipios que ya de por sí tenían grandes problemas para subsistir. Y esto no tiene que ver con los salarios que devengaba el Consejo Municipal ni el alcalde. Tenía que ver con que necesariamente había que descentralizar municipios, pero también el gobierno debe apoyar a estos municipios y ya existía la figura jurídica llamada FODES. El FODES había que manejarlo con pinzas y entregarlo con pinzas y bajo nuevas reglas, muy probablemente, pero que ahora la decisión ya está tomada. Fue una decisión a la cual no se le consultó a nadie y va a ser el día de las elecciones donde vamos a ver si la población de cada municipio está de acuerdo con premiar o no esta medida.
Y es que desde luego con el pasar de los meses iremos sabiendo cuáles son los otros movimientos que se van a dar en el ajedrez político, pero mientras tanto nosotros estaremos expectantes. Coronel, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por habernos aceptado la invitación y haber traído sus criterios sobre los diferentes temas del país. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a todos la teleaudiencia que tenemos y pues gracias. Vamos a estar aquí siempre que tú nos invites. Y así será. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.